Buenas tardes a todos. Esta es la charla número 27, correspondiente a los Hechos de los Apóstoles, dentro del canal que yo tengo que se llama La Sagrada Escritura en Profundidad. Si queréis, estamos en el capítulo sexto de los Hechos de los Apóstoles. Si queréis saber algo sobre el capítulo del 1 al 5, acudid a mi canal que se llama, como os digo, La Sagrada Escritura en Profundidad, y podréis saber algo más del principio. Yo concretamente os diría que es interesante que vayáis a la charla 15 y 16, porque es que es allí donde hablo del Sanedrín y de la diferencia entre fariseos y saduceos. Y como vamos a estar siempre hablando de ello, y cuando llegue Pablo también hablaremos, pues sería conveniente de que os enterarais que en realidad qué era el Sanedrín y de qué estaba compuesto. Y también de la diferencia que había entre fariseos y saduceos. Pero bueno, esto vosotros mismos ya iréis viendo si realmente os aclara más el acudir a esas charlas, o bien podéis ir pues siguiendo las charlas que yo voy dando cada mes, ¿no? Cada semana, quiero decir. Bueno, vamos a rezar la oración primero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, me presento a ti tal como soy. Te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Por favor, perdóname. En tu nombre perdono a todos los que me han ofendido. Renuncio a Satanás, a los espíritus maléficos y a todas sus obras. Me entrego por completo a ti, con todo mi ser. Señor Jesús, ahora y por siempre te invito a entrar en mi vida. Te acepto como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Por favor, cúrame, cámbiame, fortaléceme en cuerpo, alma y espíritu. Ven, Señor Jesús. Cúbreme con tu preciosa sangre y lléname del Espíritu Santo. Te amo, Señor Jesús. Te alabo, Señor Jesús, y te doy las gracias. Te seguiré todos los días de mi vida. María, mi Madre, Reina de la Paz, San Peregrino, Santo del Cáncer, todos los ángeles y santos, por favor, ayudadme. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues vamos al capítulo 6, versículo del 1 al 7, de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. Voy a leerlo y lo comentamos. Dice, por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Los 12 convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron, no está bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Por tanto, hermanos, buscad de entre vosotros a 7 hombres de buena fe, llenos de espíritu y de saber, y los pondremos al frente de esta tarea, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta les pareció bien a toda la asamblea y eligieron a Esteban, hombre de lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, Nicolás, prosélito antioqueno. Los presentaron a los apóstoles y, habiendo hecho oración, les impusieron las manos. Este es el fragmento de hoy. Vamos a ver el versículo primero, porque es para entender esto se necesita entender bien el versículo primero. Dice, por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. A ver, ¿esto qué quiere decir? Pues mira, quiere decir lo siguiente, quiere decir que en la comunidad que se iba formando ha pasado algún tiempo, desde que Gamaliel los saca del entuerto en el que están y les dan libertad. Han pasado un poco más, quizá un año o 2 años, no lo dicen los Hechos de los Apóstoles, supongamos que ha pasado un par de años, vamos a suponerlo. Entonces nos encontramos con que en la comunidad cristiana están, digamos, los hebreos, que son las personas que siempre han estado viviendo en Palestina, que hablan en arameo y leen las Sagradas Escrituras en arameo, pero que no tienen mundo, o sea, que no se han movido de Palestina, que no sabrían moverse más allá,
que digamos que tienen una mentalidad más cerrada. Y están, por otro lado, los helenistas. Los helenistas son personas que, debido a la diáspora anterior al siglo I antes de Cristo, están viviendo por todas partes de la cuenca del Mediterráneo, incluso más lejos, ¿no? Supongamos que, recordad que siempre os digo que por lo menos una vez al año se tenía que ir a Palestina para celebrar, por ejemplo, la fiesta de Pascua, o la de los tabernáculos, o la de Pentecostés. Entonces, esta gente que vivía fuera, lo que hacía, pues, supongamos un judío, por ejemplo, que viviera en Roma, pues este judío lo que hacía era cómo se iba hasta allá. O se iba en barco o se iba andando. Entonces, si era en barco, por ejemplo, pues, a ver, el barco iba parando en distintos sitios. Por lo tanto, ellos iban o con su familia, pero también hacían amistad con otra gente y veían otras mentalidades y charlaban con gente. O sea que, digamos que tenían un espíritu más abierto, estos helenistas que llegaban y pertenecían de repente, escuchaban lo de los apóstoles, lo que decían los apóstoles y se hacían, digamos, cristianos. También estaban helenistas, que había un momento en que debían pensar que ya habían estado demasiado tiempo fuera y que entonces era ya mejor que volviesen al país de donde había salido sus antepasados. Y entonces, pues cogían, digamos, todo lo necesario y se instalaban allí. Y evidentemente, digamos que estos hablaban griego y las Sagradas Escrituras las leían en griego y tenían una mente más abierta. Pero bueno, perteneciendo a la comunidad cristiana, tanto helenistas como hebreos, decían, la queja fue porque decían que las viudas que tenían del grupo de ellos, de los helenistas, por ejemplo, y los hebreos también tenían sus viudas, pero todas dentro de la comunidad cristiana, decían que eran menos bien atendidas. La queja era que los apóstoles atendían más a las viudas y pobres de la comunidad primitiva, es decir, de la comunidad de Palestina que ya viviera en Palestina, que a los recién llegados, los que iban llegando. A ver, acordémonos que los judíos, un judío de pro se entendía que era un judío verdaderamente judío si había nacido en Judea. Son tres provincias: Judea, Samaria y Galilea. Pues el judío de Judea era el que, digamos, tenía un poco más de desprecio hacia el judío que se había educado en Galilea. Imaginad si sentía eso, no iba a sentir lo mismo hacia otras personas que eran nuevos recién llegados, y que no los conocían para nada. O sea que existía esta rivalidad de alguna manera, que perteneciendo todos a la comunidad cristiana y entendiendo además que sabéis que las viudas y los pobres, las viudas, por ejemplo, si una persona no tenía, se quedaba viuda y no tenía hijos, era una persona perdida, una perdida en el sentido de que era un indigente. Vivía de la limosna de otras familias que quisieran alimentarlas, porque es que si no, una viuda sin marido y sin hijos, ¿quién la cuidaba? Pues del cuidado de estas viudas vivían las que pertenecían a la comunidad cristiana, que los apóstoles hacían una distribución de limosnas en cuanto para la gente, para esas viudas. Pero la queja es esa, bueno, que ellos se sentían discriminados. Aquí, lo que hay que decir claramente es que por mucho, muy viajados estos helenistas que estuvieran, y mucho que supieran, y mucho mundo que tuvieran, lo que hay que ver es que no tenían amplitud de miras. O sea, digamos, en el cristianismo regionalista no se debe ser. O sea, digamos que esto no es algo que está en el espíritu de Jesucristo, no gusta a Jesucristo esto. O sea, un nacionalismo malentendido no es del agrado de Jesucristo. Eh, digamos que por supuesto se tiene que ser nacionalista, por supuesto tienes que amar a tu patria y a tu nación, pero entendiendo que, a ver, somos uno, es que somos uno en el cuerpo místico de Cristo. Por tanto, esto sobra. Entonces, examínese cada uno, porque a lo mejor no ha caído en esto que es algo que desagrada a Jesucristo, y vea cada uno de los que me oyen si verdaderamente en esto fallamos, porque yo fallo también la primera. Pero claro, sabiéndolo,
dándonos cuenta, parándonos en esto, podemos rectificar. Bien, esto además, fijaos que esto además está en Gálatas, en la carta a los Gálatas de San Pablo. Vamos a buscarlo. En la carta de los Gálatas de San Pablo dice, fijaos, dice, Gálatas número 3, capítulo 3, versículo 26 y 28, del 26 al 28. Dice, los que os habéis bautizado en Jesucristo, os habéis revestido de Cristo. Ya no sois judíos, ni griegos, ni esclavos, ni libres, ni hombre, ni mujer. Ya no hay judío, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. De ahí que el nacionalismo exacerbado, malentendido, no sea adecuado, porque no va con el espíritu de Jesucristo. Bien, entonces, sigamos con todo esto. Esto es la queja y los discípulos, los apóstoles, están de acuerdo con ello. Piensan, pues sí, pues tendrán razón. Dicen, versículo 2 dice, los 12 convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron, pues no está bien en que nosotros abandonemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Por tanto, hermanos, buscad de entre vosotros a 7 hombres y les pondremos al frente de esta tarea, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. O sea que no fue nada mal, o sea, no hay mal que por bien no venga. Les llamaron la atención y pensaron, es que lo que pasaba es que los discípulos no delegaban, los apóstoles no delegaban. Era tanto el trabajo que tenían que querían abarcarlo todo. A esta llamada de alguna manera injusta de los helenistas, le ponen remedio. Eh, es interesante ver una cosa. Primero entender una cosa, que fijaos que dice que ellos, dice, estamos de acuerdo con lo que decís, buscad de entre vosotros a 7 hombres de buena fama. Buena fama quiere decir que, digamos, que fueran un referente en la comunidad, que fueran personas que fuesen admiradas por las personas que formaban la comunidad, que se les tuviese en cuenta. O sea, que tuviesen buena fama, que estuviesen llenos del espíritu, es decir, que fuesen personas espirituales, y llenas de buena fama y de saber, es decir, que supiesen, que estuviesen llenos de la sabiduría de Dios. Esto es lo que quiere decir. Esto había pasado ya, o sea, había ocurrido ya, por ejemplo, os voy a poner el ejemplo de Moisés. O sea, cuando Moisés sale en el siglo XIII antes de Cristo, Moisés sale de Egipto con las 12 tribus de Israel para llevarlas a la tierra prometida. Él no entrará en la tierra prometida, ya lo explicaré después, sino que será Josué el que lo entre. Pero, a ver, había tantísimos problemas, imaginaos lo que son 12 tribus detrás, y pasar el desierto hasta llegar a la tierra prometida, ¿no? Entonces, evidentemente los problemas eran resueltos pues por las distintas tribus, dentro de cada tribu, pero había algunas cosas que seguramente le llegaban a Moisés y Moisés tenía que resolverlo. Entonces, buscamos el Deuteronomio, si leemos el capítulo 1, por ejemplo, capítulo 1, versículo 9 y versículo 12 del Deuteronomio, Moisés se queja y dice, no puedo cargar con todos vosotros yo solo, pero ¿cómo voy a poder yo solo llevar vuestro peso, vuestra carga y vuestros litigios? Escogeos entre vosotros hombres sabios, perspicaces y experimentados de cada una de vuestras tribus, y yo los pondré al frente de vosotros. O sea que Moisés, en el otro libro, me parece que es ahora no sé si es el libro de los números, me parece, sale que el Señor le dice que se elija 70 ancianos, ¿no? Para que le ayuden en todo el cometido que él tiene que hacer. O sea que a Moisés le pasaba lo mismo en el siglo XIII antes de Cristo. No podía abarcar lo mismo que los apóstoles. Él en grande y los apóstoles en una comunidad relativamente pequeña todavía, ¿no?
Aquí es una cosa interesante porque ellos dicen, bueno, vamos a elegid vosotros y nosotros nos vamos a dedicar a la oración y a la palabra. O sea, vamos a rezar y a trabajar. Y aquí es muy importante tener una cosa en cuenta para nosotros también. Porque, fijaos, si nosotros hacemos algún apostolado que tengamos ganas, le hace el que sea, ¿no? Dios le llama a uno, por ejemplo, a ser, a cuidar a indigentes y a llevar comida a indigentes por la noche en una ciudad, por ejemplo. O a otro le llama a visitar hospitales o a ver enfermos. O a otro a cuidar a niños sin padres. En fin, el apostolado que Dios, al cual Dios te llame y al cual tú tengas esa inclinación, que cuando lo hagas, que lo vayas haciendo, pero apoyada o apoyado en la oración. Es ora et labora. O sea, no puedes hacer un apostolado, no debes hacer un apostolado un apostolado bien hecho, si tú no recibes muy a menudo la Eucaristía, si no recibes a Jesucristo, si no rezas muchísimo, si no te entregas a la Virgen María, si no rezas una barbaridad. Porque si no se convierte en una ONG. Es decir, has hecho tu voluntad, has pensado, bueno, yo no sé qué hacer en este momento, 2 o 3 años de mi vida los voy a dedicar a hacer algo que me parece que me apetece, ¿eh? Y al cabo de 2 o 3 años, pues dices, bueno, pues yo ya me voy y lo dejas. Pero si esto viene sustentado por una oración, quiere decir que es eso lo que quiere Dios que hagas. ¿Eh? Es muy posible también que a lo mejor en este momento no estés en esta situación. O sea que digamos que a lo mejor no puedas todavía hacer un apostolado que desearías hacer porque tienes a tu padre o tu madre o tus niños. Entonces se trata de hacer apostolado en este momento. Se trata de cuidar bien a tu padre, por ejemplo. Entonces, lo que hay que hacer es seguir rezando exactamente porque eso es otra forma de apostolado, cuidar a tu padre. Claro, tienes que estar amable con tu padre, tienes que ser cariñoso si tu padre está de mal humor y le cuidas, tienes que darle el mayor, la mayor, digamos, alegría posible, tienes que aguantar el mal humor que pueda tener, tienes que estar alegre, en fin, todo esto exige una fortaleza, un don de fortaleza y un don especial, exige el Espíritu Santo. Exige que estés llenas del Espíritu Santo y que el Señor te ayude a hacer este tipo de apostolado que es el que te toca en ese momento en la vida en que estés, por ejemplo, ¿no? De hecho, cuando los apóstoles dicen nosotros vamos a dejar esto y vamos a dedicarnos a rezar y además a extender el reino de Dios, es lo que hace Jesucristo, no hacen otra cosa que lo que dice Jesucristo. Fijaos en Lucas capítulo 5, versículo 16, aquí lo tengo, dice 15 y 16, Lucas 5, 15 y 16, dice, su fama se extendía cada vez más y una numerosa multitud afluía para oírle y ser curados de sus enfermedades. Pero él, o sea, Jesucristo, se retiraba a los lugares solitarios donde oraba. O sea que después, seguramente yo qué sé, de la multiplicación de los panes y los peces, pues lo que hacía es retirarse para recobrar fuerzas, para rezar a su Dios, para rezar a Dios, al Dios único, para rezar para que su padre le diera fuerza para continuar. Pues nosotros es exactamente igual. Es lo que tenemos, lo que el Evangelio nos enseña exactamente cómo tenemos que hacer, cómo tenemos que llevar la vida nosotros. Y eso está en el Evangelio. Leyendo el Evangelio sabemos qué tipo de vida tenemos que llevar y cómo tenemos que solucionar las situaciones en que nos vamos encontrando. Bien, entonces, vamos a seguir un poco más. Dice, el texto nos dice, eh, aquí dice el versículo 5 dice, la propuesta les pareció bien, la asamblea, ¿no? Y dice, eligieron a Esteban, hombre de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, Pármenas y a Nicolás, prosélito antioqueno. Aquí veis que todos los nombres son griegos. ¿No? Y luego que sepáis que dice Nicolás prosélito antioqueno, antioqueno quiere decir que era de Antioquía. Y prosélito quiere decir que es una persona que es un pagano, pero que se ha convertido al judaísmo.
simpatizante del judaísmo, digamos. O en este caso, pues sería simpatizante de la comunidad cristiana. Y dice, ¿les pareció bien? Eligieron a estos 7. Y dice, les presentaron a los apóstoles y habiendo hecho oración, les impusieron las manos. O sea, aquí hay mucha cosa, porque veis que nos encontramos aquí delante del sacramento del orden. Primeramente es el sacramento del orden a estas 7 a estas 7 personas de las cuales hemos hablado, con Esteban a la cabeza. Luego, cuando necesiten sacerdotes, ya ordenarán sacerdotes, porque ellos son obispos, equivalente a obispo, aunque no se llamen obispos todavía. Eh, estas personas que eligen, nosotros las llamamos hoy día diáconos, son los diáconos, enseguida se llamó diáconos, ¿no? Pero al principio, enseguida quiero decir al cabo de 20 o 30 años, porque ahora os lo leeré. Pero al principio, en este momento, todavía no le ponen el nombre de diácono. Si vamos a la carta de, a la primera carta de San Pablo a Timoteo, primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 3 versículo del 8 al 10 o un poco más adelante, o al 12. Timoteo, primera Timoteo, capítulo 3 versículo del 8 al 12, dice, aquí ya sí que habla de diáconos, ¿no? Dice, también los diáconos deben ser dignos. O sea, Pablo explica cómo debe ser un diácono, cómo debían ser esas 7 personas que habían elegido en ese momento en que estamos hablando. Que también los diáconos deben ser dignos, sin doblez, no dados a beber mucho vino, ni a negocios sucios. Primero se les someterá a prueba y después, si fuesen irreprensibles, serán diáconos. Los diáconos sean casados una sola vez. O sea, sí, pueden haberse casado. Una persona puede llegar a ser diácono, un hombre puede llegar a ser diácono, si se ha casado, por ejemplo, si se ha muerto su mujer, por ejemplo, habla con los hijos, como aquí lo dice, y se convierte en diácono. Luego no se puede volver a casar, ¿eh? O sea, se ha casado, ha tenido hijos o no, y pasado un tiempo él decide que quiere ser diácono, entonces eh, habla o con los hijos o con las personas adecuadas y puede hacerse diácono. Dice, los diáconos sean casados una sola vez y gobiernen bien a sus hijos y su propia casa, porque los que ejercen bien el diaconado alcanzan un puesto honroso y grande en Cristo Jesús. Una cosa más con respecto a esto. Aquí te dice, fíjate que dicen que a los apóstoles esto les parece bien y dice, los presentaron a los apóstoles y habiendo hecho oración les impusieron las manos. Quiero hablar un momento de lo de imponer las manos, porque esto de imponer las manos es una costumbre judía que se ha mantenido hasta el día de hoy. Cuando el sacerdote, el obispo ordena, te impone las manos. Sacerdotes o diáconos, te imponen las manos. Entonces, esta costumbre judía, por ejemplo, voy a leer un fragmento del libro de los números y os pongo en el momento, en el libro de los números, capítulo 27, número 18. Números 27 y 18. Estamos en el momento en que, el fragmento que voy a leer, estamos en el momento en que Moisés ya ha llegado a la tierra prometida, pero como he dicho antes, el Señor no le permitirá entrar, que tendrá que entrar otra persona. Entonces, dice el texto 27:12, dice, dijo Yahvé a Moisés, sube y contempla la tierra que he dado a los israelitas. Cuando la veas, irás a reunirte tú también con los tuyos, como se reunió tu hermano Aarón. O sea, que el Señor lo que le permite es llegar hasta la frontera, hasta el sitio, hasta el lugar hacia donde ve, en la montaña, donde ve toda aquella tierra prometida, la tierra, ¿eh? Pero dice, es que tú no te doy será otra persona el que lo entre, el que los entre, no serás tú. Y dice, y una vez te lo enseño,
te irás a reunir con los tuyos, es decir, morirás, ¿no? Entonces, Moisés dice, que Yahvé Dios ponga a un hombre al frente de esta comunidad. Claro. Y entonces respondió Yahvé a Moisés, toma, o sea, Yahvé le dice a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, e imponle la mano y colócalo delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la comunidad para darle órdenes en presencia de ellos. O sea, Moisés le pide que le dé un sustituto que que se entre en la tierra prometida y el Señor le dice, vale, muy bien, eh, eh, elijo yo a Josué, tú hablas con Josué, lo pones delante del sacerdote Eleazar, le impones la mano, imponle tú la mano, dice, impone la mano y que todo el pueblo vea que es la persona que les entrará. O sea, que sepáis esto, que sepáis que esto de imponer las manos, que también saldrá muchas veces, lo veremos también en Pablo, que es una costumbre judía. Y finalmente, para acabar, vamos a leer el versículo 7. Dice, la palabra de Dios iba creciendo. El número de los discípulos se multiplicaba considerablemente en Jerusalén. También una gran multitud de sacerdotes iba aceptando la fe. O sea, Lucas aquí en el versículo 7 no puede, vuelve a hablar de la cantidad de gente que va cada vez añadiéndose a la comunidad cristiana, ¿no? Y nos da un punto, nos dice algo que en otras veces no dice, que nos dice que hay sacerdotes, dice también una gran multitud de sacerdotes iba aceptando la fe. A ver, estos sacerdotes que sepáis que seguramente no eran los sacerdotes que pertenecían a la casta sacerdotal del Sanedrín, las familias sacerdotales, sino que debían ser sacerdotes pertenecientes a la clase, digamos, modesta. Esto lo explico mejor en el Evangelio de San Lucas, cuando hablo de Zacarías. Pero bueno, que era sacerdote. Zacarías era el hijo de Juan Bautista, perdón, el padre de Juan Bautista. Entonces, bueno, ya este tipo de sacerdotes, los cuales daban 15 días, venían a dar 15 días de su vida, había muchos sacerdotes, entonces daban 15 días de su vida gratuitamente al templo y el resto del tiempo podían vivir su vida con su mujer, sus hijos y vivían de lo que ganaban, ¿no? Entonces, este tipo de sacerdotes seguramente eran los que se incorporaban a la comunidad cristiana, ¿no? Y además porque, es decir, el adherirse a la comunidad cristiana, a estos sacerdotes, no les suponía nada, porque ellos podían seguir ejerciendo las funciones sacerdotales exactamente igual. ¿Por qué? Porque todavía cristianismo y judaísmo, entre los cristianos y los judíos, todavía no se había producido ninguna ruptura. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. La semana que viene hablaremos de la prisión de Esteban y empezaremos, a lo mejor, empezamos el discurso de Esteban. Vamos a rezar a la Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.